Entonces, bueno, campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Antes, antes, antes nosotros teníamos funciones que iban del espacio o del plano o del mismo R en números reales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos funciones que van de un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Pues R2, R3, y a esas funciones le vamos a asignar un vector. Inicialmente vamos a trabajar con vectores de R2 a R2 y R3 a R3. ¿Listo? Pero entonces recordar. Recordar que, bueno, digamos que teníamos una función f de xy, y la función f de xy, por ejemplo, la mandábamos a 3x más 2y. ¿Sí? Esta función era una función que tenía dominio R2 y recorrido o rango R, ¿sí? Porque al fin y al cabo esto era un número real. Bien, pero ¿qué pasa ahora? Ahora pasa que este codominio va a cambiar. Entonces, pues esa es la definición de campo vectorial. Entonces, definición de campo vectorial. Entonces, un campo vectorial es una función que asigna a cada punto del plano un vector en el plano, y a cada punto del espacio pues un vector en el espacio, ¿sí? Cada punto del espacio un vector en el espacio. ¿Listo? O sea, eso es lo que vamos a tener, eso es lo que vamos a definir como un campo vectorial. Un ejemplo de eso. Entonces, voy a poner aquí otro color. Entonces, un ejemplo de un campo vectorial. Entonces, ejemplo, pues por ejemplo, define el campo vectorial F Profe, Cuénteme. es que yo solo le veo su cara, no veo nada en la pantalla. Espere, que se dejó de compartir. ¿Ahora sí ven la Ahí, pantalla? ahí está compartiendo. ¿Sí ven la pantalla o no? No, solo veo su cara. ¿Seguro? ¿Qué estoy escribiendo? Acá dice Andrés Fabián Leal está presentando su pantalla, ¿lo primo ahí o cómo es? Que no, nunca he usado este. No, eso se debe compartir automático, ¿no? Creo que sale No, aquí en pero la pantalla. Profe, es Por que aquí creo sale que el usted muñequito. está conectado desde el celular también o algo así, ¿no? ¿Yo? Pues es que aparecen dos Andrés Leal. ¿En serio? Sí. ¿Y ahí sí veo o sí. no? No, En uno está compartido y en otro está. Ya le muestro. Voy a enviarle al grupo. Listo. Ahora me perdió lo que iba a hacer. Bueno, entonces tenemos fxy. Ay, esta gente porque llega tarde, mano. Entonces, usted tiene fxy, entonces fxy lo puede ser, no sé, por ejemplo, 3x más 2y más 5y menos 2x en j. Sí, por ejemplo, esto que está aquí es una función
Esto que está aquí es una función que quiere el dominio, ¿no? El dominio de f es R2 y a R2 lo está mandando a un vector de R2. ¿Sí? ¿Me entienden la idea o no? O sea, cada XY lo está enviando a 3x más 2y, 5y menos 2x. Sí, o sea, esto que está aquí es un campo vectorial. Es simplemente una función que va de R2 en R2. O sea, cada vector le asigna a otro vector. ¿Alguna pregunta está ahí? No. Oficina. Dígale que la llamo más tarde. Buenos días. Dígale que la llamo más tarde. Esto está ahí también en clase, esto ya, ¿a qué hora lo pueden? A las 12. Ah, bueno, listo, yo le digo. Vale. Entonces, bueno, tenemos una función que va de R2 en R2 y pues hace esto que está aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nos gustaría, pues bueno, listo, o sea, usted tiene la función, si a cada punto le asigna un vector, pero entonces, ¿eso cómo se ve? ¿Sí? O sea, ¿eso qué representación tiene una función de este estilo? Bueno, la representación de una función de ese estilo es algo parecido a esto. Note que, ¿qué pasa? A cada punto negro se le asigna un vector. ¿Sí? Entonces, la función no va a estar determinada por un sólido, una superficie, una recta, una curva, no. La función se representa en el plano pintando algunos vectores, que uno llama vectores representativos del campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí en el libro, en el PDF, uno saca el gradiente de una función y entonces le asigna a cada vector el vector 0, 1. Pero entonces usted se preguntaba, pero profesor, si asigna el vector 0, 1, ¿por qué no pone solo un vector 0, 1 y pone todo ese poco? Bueno, porque resulta que usted está asignando a cada punto el vector 0, 1. ¿Me entienden la idea? Esto es que ya. Sí, señor. Que no estoy tan los plazos. Listo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, este es un campo vectorial que digamos a cada punto pues le asignó el mismo. ¿Sí? Pero eso generalmente no pasa. Lo que casi siempre pasa es que a cada punto, pues dependiendo de la función, a cada punto se le asigna un vector distinto. ¿Sí me entienden? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues miremos cómo nos quedaría graficada la función que estamos mirando allá. ¿Listo? Entonces, regálenme un momento mientras abre GeoGebra. O sea, ¿qué quiere decir eso? A cada vector yo le asigno un vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar representado el campo? El campo me va a quedar representado, pues yo pongo el punto inicial del vector que me representa en el punto que está representando hasta donde llegue. ¿Sí? Por ejemplo, no, gráficas 3D no. Por el momento. No, y no creo que las usemos. Entonces, vista gráfica. Va aquí a... Y me quedó toda la algebraica aquí a la derecha. Bueno. Listo. Entonces, por ejemplo, ese campo vectorial que yo tenía por allá. Entonces, vamos a ver el punto 1, 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con el punto 1, 1 acá? Entonces, usted tiene por aquí el punto y tiene el vector a donde lo envía. ¿Sí? Entonces, usted tiene aquí el punto 1, 1. ¿Y el punto 1, 1 a dónde lo va a enviar? Pues el punto 1, 1 lo va a enviar a 3 por 1 más 2 por 1. O sea, me lo va a enviar a 5, y el otro aquí, ¿dónde me lo va a enviar? Pues me lo va a enviar a 5 por 1 menos 2 por 1. O sea, 5 por 1 es 5 menos 2, 3. O sea, en este punto
yo voy a pintar el vector 5, 3. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en este punto, o sea, yo voy a pintar el vector 5, 3, pero para poder pintar el vector 5, 3, yo necesito, a ver, entonces déjeme aquí, le damos la vista. Entonces vamos a darle aquí la hoja de cálculo para hacer las cuentas más fáciles. Entonces espéreme aquí, corro esto. Entonces, por ejemplo, el vector, va a poner la componente X, listo. Entonces la componente X es 1, la componente, ¿por qué no lo marca? La componente X es 1, la componente Y es 1. Entonces, bueno, ¿a qué vector me lo va a enviar? Me lo va a enviar al vector, ¿cómo fue que dijimos? 3x, o sea, 3x, o sea, sería, el vector, el punto sería 3 a 1, 3x, no me acuerdo, 3x más 2y, ¿sí? 3x más 2y más 2b1, porque acuerde que este es el y, coma, aquí te voy a poner lo mayúscula y no lo entiendo, 3xb1, coma, ¿cómo me queda el punto en y? El punto en y me queda 5 por b1 menos 2 por a1. Entonces ahí está el punto 5, 3 que yo había dicho, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Ese es el punto 5, 3, sí. Pero resulta que ese no es el vector que queda pintado ahí, porque es que este vector 5, 3 es el vector que va desde el origen hasta el punto. Pero yo tengo que trasladarlo, ¿sí? Entonces, el verdadero punto que me va a quedar es A1, B1 más C1. ¿Listo? Este sí es el vector que me va a determinar, ese sí es el vector que queda determinado por esos dos puntos. O sea que para el punto 1, 1, yo dibujo el vector 5, 3. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Algo, profe, más o menos. Mire, la idea es la siguiente. Te borra todo. No. Mire, la idea es la siguiente. O sea, usted tiene el punto 1, 1, ¿sí? Y estamos representando el campo vectorial ese que usted ve ahí, 3x más 2y, 5y menos 2x. ¿Listo? O sea, ponemos el punto, o sea, el vector está dado en x por 3x más 2y y en y está dado por 5y menos 2x. ¿Listo? ¿Me entienden hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el vector que le asigna a 2, 1, al punto 2,1. ¿Sí? Entonces, el vector que le asigna a 2,1 es 8.1. ¿Y dónde quedaría? Quedaría en el lugar 10,2. ¿Sí? O sea, el punto sería 2,1. Entonces, ¿dónde queda 2,1? Entonces, miremos aquí, 2,1. O sea, este punto que está aquí, ¿a dónde me lo asignó? Ese punto me le asignó este vector. ¿Me entiende la idea? Y así podríamos hacer varios puntos. Entonces pongamos el punto 0,1, ¿sí? Entonces el punto 0,1, ¿cuál es el punto 0,1? Pues el punto 0,1 es, bueno, el punto 0,1 me lo quitó. El punto 0,1, entonces voy a poner aquí 0, 1. El punto 0,1 me le asigna el vector 2,5 y ese vector queda representado en 2,6. O sea que ese vector, ¿cuál va a ser? El vector es este que está acá. ¿Me entienden la idea?
Sí, profe. ¿Seguro? Sí, señor. Si me la hubieran entendido, se darían cuenta que eso que hice está mal. Porque no es el vector que le dice a usted 2, 5, no señor. El punto inicial es el punto que usted dijo. Entonces, el punto que usted dijo hasta el punto que tiene punto inicial, el punto que usted dio. ¿Ahora sí me entienden o no? No. Profe, ahora sí nos embolató. Mire. Estos tres, ¿qué característica tienen? Vea. A este punto es 2, 1. Este punto es 2, 1. A 2, 1 le asigna el vector 8, 1. Sí, o sea, si hacemos la cuenta, si hacemos por aquí, por ejemplo, la cuenta para 2, 1. Si hacemos aquí la cuenta para 2, 1. La cuenta para 2, 1, ¿qué le da? Le da 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, más 2 por 1, 3 por 2, 6, más 2 por 1, 2, o sea, le da 8. Y aquí le da 5 menos 4, o sea, 1. ¿Sí? El vector que le asigna es el vector 8, 1. Sí. Pero resulta... ¿Qué pasó? Para copiar esa fórmula, tenerla ahí presente. Se ¿Listo? supone que ahí es donde se sacan los vectores. Sí, de ahí estoy sacando los vectores, ¿sí? Entonces tengo el vector 2, 1. Yo sé que el vector 2, 1 me lo va a enviar al vector 8, 1. ¿Sí? Pero el vector 8, 1 yo tengo que pintarlo como punto inicial aquí en 2, 1. Entonces, teniendo en cuenta eso... Como el punto inicial menos qué. O sea, el punto inicial es 2, 1. Sí, 2, 1, sí. Pero entonces yo tengo que pintar en 2, 1 el vector 8, 1. O sea, no sale vector a... Exacto, o sea, este vector que está aquí, ¿sí ve que se resaltó que es el vector 8, 1? Sí. Pero resulta que el vector 8, 1 yo lo pinto desde el punto que estoy calculando la gráfica. ¿Sí me entiende ahora sí la idea? Sí, porque se supone que 8, 1 es aquí donde está C2. Eso, 8, 1 es donde está C2. Sí. Pero entonces yo, este vector, ¿qué hago? Este vector lo traslado para que el punto inicial me quede en D. Con la suma del punto inicial. Con la suma del punto inicial. Al 8, 1 le suma 2, 1 y entonces le da 10, 2. Exacto. Ah, listo, pues. ¿Me entienden la idea? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con menos 2, 0? Entonces, menos 2, 0 lo enviaría al punto 6, 4. O sea, al vector. Entonces, el vector que me queda es el vector... Es el de 4, o sea, el menos 8, 4. Exactamente. Este vector que está aquí. Ajá. Mentira. Pero no sale desde ahí, sale desde el punto 2, 0. Ajá. Entonces ya más o menos se están viendo cómo es la idea de cómo queda un campo vectorial. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces uno llega y pinta. Es imposible pintar todos los vectores. ¿Por qué? Pues porque eso va a quedar un mix ahí de, no sé, a ver, inventémonos un mix raro. No sé, usted comerse un salpicón con unos frijoles, por ejemplo, ¿sí? O sea, entonces, ¿usted qué hace? Usted lo que hace es pintar algunos puntos representativos. ¿Me entienden la idea? O sea, usted pinta algunos vectores representativos y de acuerdo a esos vectores representativos, pues usted dice, el campo vectorial se comporta de tal o tal forma. ¿Listo?
¿Claro hasta ahí o no? Sería bueno, por ejemplo, pintarnos qué pasa con menos 2, 2. Una pregunta que puede surgir es, profesor, ¿y cuáles son los vectores que debo graficar? Pues los que leen la idea de cómo es el vector. ¿Sí me entiende? De cómo queda. Si me mire ese menos 2, 2, ¿a dónde lo envió? Ese menos 2, 2 lo envió por allá. Lo envió por allá a 4, 16, vea. Menos 4, 16. A menos 4, 16. ¿Sí ve? Oiga, profe, ¿cómo está haciendo usted eso, o sea, eso, graficar esa vuelta ahí? Primero explíquenos eso, porque nosotros vamos a poner ahí en el... Mire, vea, aquí lo que estoy haciendo es algo O sea, bastante... eso de vista algebraica, hoja de cálculo. Bueno, buena pregunta. ¿Usted cómo saca las vistas? Usted las vistas las saca diciéndole aquí vista. Entonces, usted aquí en vista, entonces usted puede activar todas las vistas que tiene. ¿Sí? Entonces está la de hoja de cálculo, la vista gráfica, la de gráficas 3D. Aquí está lo de protocolo de construcción, pero eso es más para geometría plana. O sea, para decir, usted lo primero que hizo fue esto. Vea, así que le damos protocolo de construcción. Mire, vea. Y si vea, protocolo de construcción, por ejemplo, le dice, vea, lo primero que pintó fue el punto A1, luego definió el número, luego definió el punto, luego definió el punto C1 y así, ¿sí? Esto es como para... Sí, o sea, procedimiento. para hacer el procedimiento. Eso se usa mucho en matemática pura, cuando uno está haciendo demostraciones. Entonces, lo primero que... Sí, pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Señor. Listo. Y entonces lo que estoy haciendo es fácil. Miren, en la columna A pongo el valor de X. De X. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el valor de X del punto SF que está allá. De este F que está aquí, ¿sí? Entonces le pongo el punto X. Luego defino el valor de Y, ¿no? Entonces, Y del punto F. Entonces, el punto Y es ese. Y aquí lo que hice... La definición de este punto, mire que la definición de este punto está dada aquí, vea. La definición del punto es 3, como aquí puse X. Le da doble clic sobre la celda y aparece esta. Sí, aparece redefinir. Ah, listo. Entonces le queda 3X más 2Y, porque esto es X, esto es Y, entonces Sí. 3X más Sí, 2Y. Está haciendo la operación de la celda, por decirlo. Exacto. Entonces ahí estoy haciendo la operación. Entonces, mire, ese vector que está allá me lo envía a este, y entonces él grafica automáticamente dónde deben quedar los puntos, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, para ese punto F que está por allá, no tengo ni idea dónde quedó él. Está lejísimos. ¿Dónde quedó? Es que no sabe. Mírelo. Por allá, en 100. ¿Sí ve esto cómo se puede descontrolar? O sea, mire, por ejemplo, para este vector, el vector ¿dónde quedó? ¿Sí ve? Entonces, por eso es que uno pinta, digamos, uno pinta aquí cerca al origen, porque si no esas funciones se pueden sí, ir de todo raciocinio. Sí, o sea, se pierde usted, ¿sí? Entonces, por eso usted, digamos, pinta algunos vectores representativos y mira cómo queda el plano, el campo vectorial. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea de la graficación? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, digamos, por ejemplo, este ejemplo le queda más o menos así. Usted lo puede revisar. Y entonces, ¿eso dónde se usa? Entonces, vamos a ver eso dónde se usa. Déjenme abro por aquí el libro, que no lo tenía abierto. Mientras se abre. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Existen algunos ejemplos físicos de estos campos vectoriales. O sea, de que se usa mucho. ¿En qué se usa? Se usa, por ejemplo, en campos de velocidades, ¿sí? Entonces, los campos de velocidad, entonces suponga que esto es una rueda que va girando. ¿Hacia dónde va girando esa rueda? Hacia la izquierda. En contra de las manecillas del reloj. Eso, antihoraria. ¿Por qué? Sí.
Porque los vectores van hacia allá, hacia la izquierda. Porque los vectores van hacia la izquierda y son vectores que determinan velocidad, ¿sí o no? Sí. El carro hacia dónde se está moviendo. Contraria a los vectores, ¿no? ¿Por qué? El carro va hacia la izquierda también, ¿Por As- qué? porque abajo lo muestran. No, porque se mueve hacia allá. No, ¿por qué? Hay una razón fácil de decir. Velocidad. Ah, no, va hacia donde van los vectores, ¿no? Hacia donde va la velocidad se supone que tiene que moverse el carro. ¿Seguro? Pues que el Segurísimo. carro va en contra de la dirección del viento y Seguro que voy a- el viento es una resistencia. Va en contra de los vectores por la velocidad del carro. ¿Y por qué entonces los vectores van hacia el contrario de cómo va el carro? Por la velocidad del carro. Porque ese campo vectorial lo que le está representando a usted es el flujo del aire. ¿Sí? Tomar es que no te sirve de La resistencia del aire, la resistencia aerodinámica del carro. ¿Sí? Esto se usa en ciclismo, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, esto es un ejemplo catastrófico de quién? Del Sol, por ejemplo. O sea, si en el origen está el Sol y usted se acerca al Sol demasiado, pues el Sol lo va a tirar y lo va a quemar. ¿Sí? O sea, usted no alcanza ni a tocar el Sol y ya está quemado. ¿Sí me entiende? Pero vea, note que este puntico que le ponen aquí, X, Y, Z, ese puntico, el vector es pequeño. ¿Por qué ese vector es pequeño? ¿Por qué, por ejemplo, este vector es más grande que ese que ponen ahí, X, Y, Z? Pues la debido temperatura. al campo de atracción. Exactamente, porque es que mire que el campo vectorial tiene una gran ventaja. Además de que me permite ver hacia dónde van los vectores, hacia dónde está proyectada la fuerza, me permite, con su longitud, me permite decir la atracción es más grande en este punto que en este punto. ¿Sí me entienden? Esa es la potencia de las gráficas de los campos vectoriales. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en 2D, o sea, haga de cuenta que usted va en la rueda, ¿no? Entonces, si usted va en la rueda, si usted va más cercano al eje de la rueda, la velocidad que usted experimenta, la velocidad rotacional que usted experimenta es menor que la velocidad rotacional que usted experimenta si estuviera en la punta de la rueda. Eso es fácil de entender usted montándose un carrusel con la edad que tiene ya. Si usted se monta en la orilla de un carrusel, no da una vuelta y ya está vomitando, ¿sí? Entonces, pero entonces si usted se hace más a la mitad, no le da tan duro. ¿Listo? Esa es la ventaja de los campos de velocidades. ¿Listo? Estos campos, lo que es el de las fuerzas eléctricas y los de gravedad, pues tienen la ventaja de que son campos cuadráticos inversos, o sea que pueden representar de esta manera. ¿Listo? Eso se va a usar más adelante, pero digamos por el momento lo que nos interesa es la definición. ¿Listo? Entendido lo de gráficas, entendido lo de qué depende, o sea, lo de gráficas, pues en general, cómo entender la gráfica de un campo vectorial. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, sí. Listo. No, todo bien, Listo. Ahora, de un punto de vista más analítico, nos interesa conocer cuando hay campos vectoriales que tienen propiedades que nos van a interesar. Por ejemplo, estos campos cuadráticos inversos se dice que son conservativos. Porque, bueno, el por qué es muy largo, esos son los nombres que le ponen los físicos, pero entonces, pues la idea es porque cumplen la condición esta de la conservación de la energía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esos campos como el eléctrico, como el gravitacional, son campos que se llaman conservativos, ¿listo? Y la definición matemática es fácil de entender, o sea,
usted va a decir que un campo vectorial es conservativo si usted tiene una función diferenciable f minúscula de tal forma que el campo f es igual al gradiente de esa función. ¿Me entienden la idea? O sea, el campo o sea, lo que está aquí en definición 1.4. Eso, o sea, usted dice que definición, campo vectorial conservativo, básicamente un campo vectorial conservativo es lo siguiente, que si f es un campo vectorial, entonces, si f es un campo vectorial, entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que pasa es que si f es un campo vectorial, entonces f es conservativo si existe f tal que f es igual al gradiente de f minúscula, ¿sí? O sea, usted necesita encontrar, mire que aquí le dice que si existe una función diferenciable, o sea, usted tiene su campo f mayúscula, y resulta que usted ese campo f mayúscula le calcula el gradiente, no mentiras, usted ese campo f mayúscula, si usted se puede conseguir una f minúscula tal que el gradiente de f minúscula sea igual a la f mayúscula, entonces usted dice que f es un campo vectorial conservativo. Esa es la definición que vamos a manejar. Eso tiene sus implicaciones físicas que vamos a ver más adelante, por allá cuando estemos haciendo teorema de Green, teorema de Stokes, casi todos con campos conservativos. Entonces, pues la idea es que entendamos bien esta definición, ¿sí? Y diremos que f es una función potencial para f mayúscula, ¿sí? ¿Por qué una? Ya vamos a ver por qué una, porque hay infinitas funciones potenciales. Pero entonces, lo que nos interesa por el momento es criterio de campos conservativos en el plano. Y ese es el teorema que sigue de la definición de campos vectoriales conservativos. Entonces lo que uno hace es lo siguiente: si usted tiene el campo f de xy igual a mi más nj, o sea, usted necesita, usted esta m, pues ¿quién es? Lo que acompaña la i, y la n es lo que acompaña la j. Pero usted necesita que esa m y esa n tengan primeras derivadas parciales continuas. ¿Por qué? Porque mire que el criterio depende de las derivadas parciales. ¿Sí me entiende la idea? ¿Sí me entiende la idea o no? O sea, usted tiene su campo vectorial. ¿Sí? Usted tiene su campo vectorial, lo escribe como mi más nj. Si las derivadas parciales son continuas, entonces para decidir si es un campo conservativo o no, usted lo único que tiene que hacer es calcular la derivada del que acompaña a j respecto a x, y esa derivada la iguala con la derivada de m respecto a y. Y eso le va a permitir decidir si es conservativo. ¿Listo? Entonces, voy a solo escribir la fórmula, ¿listo? Porque allá, digamos, ya dije qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, identificamos quién es n, identificamos quién es m y calculamos la derivada respecto a x, la derivada respecto a y de ahí decidimos si es conservativo o no. Pues tomemos
Tomemos el campo que ya teníamos, ¿no? Entonces, f de xy igual a ¿qué? A 3x más 2y, 3x más 2y, en y, más ¿qué? Más, uy, espere, que lo reduje mucho. Ahora lo amplié mucho, espere. Ya. 3x más 2y en y, más, ¿cómo es el otro? 5y menos 2x. 5y menos 2x en j. ¿Listo? O sea, tenemos ese campo. Tenemos ese campo vectorial. Sí, entonces, si tenemos ese campo vectorial, entonces lo que hacemos es... ¿Quién es n? N pues es el que acompaña a j. Entonces, n es 5y menos 2x. ¿Y quién es m? M es este que está aquí, ¿sí? M es el que acompaña ahí. Entonces, 3x más... Acompaña ahí. ¿Cómo? (3x más 2y). Entonces calculamos las parciales. Entonces, ¿qué sería la parcial de n respecto a x? La parcial de n respecto a x le da menos 2, ¿sí? Y la parcial de m respecto a y, la parcial de m respecto a y, ¿cuánto le da? Le da 2 positivo. Entonces, ¿el campo es conservativo? Pues se supone que le da 0, entonces ¿Sí o no? se cumple que es continua, ¿no? Es continua, listo, la derivada es continua, bien. ¿Qué más necesito verificar? Que ambas sean iguales, pero ahí tiene Sí. un... Que ambas sean iguales. ¿Y lo Como son? va desde menos 2 a 2, es un campo conservativo, ¿no? No. No es conservativo. ¿Por qué? Porque la derivada de esta es menos esta derivada. Tendría que ser exactamente igual para que sea conservativo. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor. O sea que f no es conservativo. Ejemplo. F de xy, no se llama a poner. Porque se inventa siempre lo mismo. Hagamos algo mejor. A ver, ¿cómo quedaría? E a la x por x más 1. ¿Este campo es conservativo? ¿Ese campo que está aquí es conservativo o no? Sí, ¿Por qué? porque son la derivada parcial da igual, ¿no? ¿Cuánto da? Banano, naranja, mandarina. Aquí es lleno. Banano, naranja, mandarina. Llegó el de la mandarina. Y el banano también. Entonces, a ver, el campo conservativo, el campo es conservativo si usted calcula las derivadas parciales, estas que están aquí arriba, ¿no? Entonces usted calcula quién es n. N es e a la y por y más 1.
Y si usted calcula la derivada de n respecto a x, ¿cuánto le da? Solo E a la Y, ¿no? No. No, a mí me da Porque X si es, que con era respecto, si es con respecto a X, es derivada de E a la Y por derivada interna, ¿no? ¿Y eso cuánto le da? No, Pues si estamos en X, se supone que Y es 0. Pues eso da 0. Por eso. sí, porque usted asume que N es ese término específicamente y no es el otro. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos Porque para asumir? está diciendo que N es el que acompaña a la A la J, J. el vector en J. La J? Y M es el que acompaña al vector en I. Exactamente. Entonces, pues esto es claro que esto le da 0 y que si m es e a la x por x más 1, pues la derivada de m respecto a y, pues también le da 0. Entonces, como son iguales, el campo es conservativo. Conservativo. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno, ahora lo que uno se pregunta es, si yo tengo que un campo es conservativo, o sea, mire, usted mire la definición, ¿no? Entonces usted le dice la definición de conservativo. La definición de conservativo le dice que si existe la función diferenciable de f, tal que f es igual a gradiente de f. Ya sabemos que es conservativo, porque cumplió el test de ser conservativo. Pero entonces, ahora yo quiero ver cómo puedo calcular esta f. Ahora yo quiero conocer cómo es esta f. ¿Qué hago para hacer eso? Valga la redundancia. Entonces, ejemplo, y creo que no va a ser tan fácil, calcule. Creo que ¿Cómo? Camilo. Calcule la función potencial para el campo f del ejemplo anterior. ¿Listo? Entonces, mire lo que pasa. desactiven los micrófonos, no van a escuchar. Mire, Sí, apaga los micrófonos. ¿cómo calcula uno la función potencial? Entonces usted calcula la función potencial de la siguiente manera. O sea, usted sabe ya que f igual a mi más nj, que f igual a mi más nj es un campo que es conservativo. ¿Sí? Este campo, si es conservativo, y entonces quiere decir que f es igual al gradiente de una f minúscula. ¿Sí? Pero si f es igual al gradiente de una f minúscula, eso quiere decir que f es igual a df de x en y más df de y en j. ¿Sí me entienden la idea? O sea, usted sabe que un campo, la definición de conservativo es que existe una función diferenciable tal que f es igual al gradiente de esa f minúscula. Si f es igual al gradiente de esa f minúscula, eso quiere decir que m debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a x y n debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí me entienden la idea? Dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Entonces, esto que está aquí debe ser igual a esto que está aquí y esto que está aquí debe ser igual a esto que está aquí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para poder calcular cuál es la función potencial,
para poder calcular cuál es la función potencial, pues yo tengo que quitar esta derivada. ¿Y cómo quito esa derivada? Pues integrando la función m respecto a x. Entonces eso quiere decir que f de x, y es igual a la integral de m. ¿Quién es m? M es e a la x por x más 1 de x, e a la x por x más 1 de x, y f de xy también va a ser igual a la integral de e a la y por y más 1. Pero ahí se podía hacer la suma de una vez, ¿no? ¿Cómo así? O sea, hace las dos integrales arriba, o sea, la integral de x de Euler más Euler, bueno, es por dx más la integral de y más, ¿sí me entienden? Sí se puede Porque hacer. está diciendo que Estoy df diciendo- es igual a m más n. Ajá. Pero O entonces, sea, pero lo está haciendo así para ordenarlo. o sea, para hacer esto, para hacer todo el cálculo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, Sí, para que sea más ordenado. Sí, entiendo. ¿cómo queda esta integral? Si quiere voy a borrar esto y después hacemos, primero calculemos la otra integral y después ahí sí, o sea, calculamos la primera integral y después ahí sí calculamos la otra, ¿listo? Esto es una integración por partes, que sale fácil, ¿no? Entonces, acuérdese que aquí ponemos signo, aquí ponemos derivada y aquí ponemos integral. Sí. Si usted no había visto esto en la vida, véalo por primera vez, mire. Entonces aquí pone el signo positivo, vamos a derivar x más 1 y vamos a integrar e a la x. ¿Listo? Sí. Menos la derivada de x más 1, ¿cuánto me da? Pues, 1. 1. Y la integral de e a la x, ¿cuánto me da? E a la x. E a la x. ¿Listo? Más. ¿Cuánto me da la derivada de 1? Pero ¿Y cuánto da la integral de e a la x? E a la x. Paréntesis. Si usted no sabe qué estoy haciendo, eso está en el Larson, pero de una variable. Yo creo que aquí no tengo el Larson de una variable, me parece que no. Larson. Sí tengo aquí un Larson. El Larson completo. Pero está en inglés. Para mostrarles eso de dónde sale, ¿no? Eso sale por acá de cuando usted hace integrales por partes. Integración. Aplicación de la derivada. Aplicación de la derivada. Integración por sustitución. Integración por partes 523, entonces sería 531. Yo no sé si estos libros hayan cambiado mucho, pero por aquí ellos mostraban cómo es la técnica que estoy usando. Mírela. Si usted de esto no entiende cuál es la técnica de integración por partes que yo estoy usando, entonces usted, y eso está en este libro. Sí, entonces usted pone aquí los signos, o sea, usted tiene esta integral, ¿no? Entonces usted calcula quién es u y db. ¿Cómo sabe quién es u y quién es db? Pues usted lo hace usando ¿qué? Lo de la aliate, la hilate, ¿sí? ¿Cómo es? Inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Sí, o sea, usted usa ese criterio para definir quién es la derivada y quién es la integral. Eso casi nunca sirve, ¿sí? Pero la mayoría de veces, o sea, a veces sirve, ¿sí? Entonces, pues, lo usa cuando sirve. Y entonces este método le permite calcular una integral por partes fácil. Siempre que usted tome las derivadas que se desvanezcan hacia cero, ¿sí? Entonces, x cuadrado, 2x, 2, 0. O sea, que usted obtenga un 0 aquí en las derivadas. Ahí le sirve el método. Si no llega a 0 en las derivadas, no le sirve el método. ¿Listo?
Entonces, bueno, pueden estudiar ese método allá. Y lo que uno hace para ver cómo queda la integral, uno hace lo siguiente. Coge el signo, coge aquí la derivada de x más 1 y cógele a la x. Entonces, lo primero que le va a quedar es x más 1 por e a la x menos, entonces después toma la segunda columna, aquí en la segunda columna en signo y derivada, y baja la tercera, aquí en la tercera columna baja la tercera fila para multiplicar por el e a la x. Entonces esto que está aquí menos e a la x, esto que está aquí es la forma de f de xy. F de xy es igual a esto, pero ojo, porque f de xy, esto es una integral respecto a x, pero resulta que esto es una función de varias variables. Entonces, como es una función de varias variables, usted debe sumar una constante que es una función en términos de y más la constante de integración. ¿Me entienden la idea? O sea, este G de Y, ¿qué viene siendo ahí ahorita? Más Una adelante constante de integración. lo vaya. Ahorita lo hallamos. Sí, por eso. ¿No me entendió, Omar? O sea, y el otro es el más C, ¿no? El otro es el más c. Sí, el C colocación acá. O sea, mire, f de xy, o sea, f de xy cumple esto que está aquí en rojo. ¿Sí lo ven? Esto que está aquí en rojo. Entonces, ¿qué Sí, pasa? ya. ¿Qué pasa? F, para yo saber quién es f, pues yo tengo que integrar esto respecto a x, pero parcialmente, y tengo que integrar a m respecto a x parcialmente, y tengo que integrar a n respecto a y parcialmente. Pero cuando haga las integrales parcialmente, yo tengo que tener en cuenta que es una función de dos variables. Y como es una función de dos variables, esta integral me queda en términos de la constante que no usé, de la variable que no usé. ¿Sí me entiende? Y aquí puede simplificar esta vuelta, ¿no? O sea, hace la multiplicación y cancela un Euler. Eso, y me va a servir bastante. Todo esto le va a quedar x e a la x y ya. Y sí, eso. Porque x e a la x más e a la x menos e a la x, sí. Más Sí, sí. g de y más k. Más C. Más K más C, bueno, como sea. A mí no me gusta la c de constante de integración. Nunca me ha gustado. Bueno, listo. F de Ah, xy, con la C. y ya se perdieron porque no les dije con c. Profe, ya va, perdón, es que se había vuelto a ir la luz aquí en Pamplona. ¿De dónde sale ese GY? Este y es una constante que sale, o sea, es que como está, esto es una función de dos variables, ¿sí? Como es una función de dos variables y usted está integrando respecto a una, entonces le sale una constante como función en términos de y. Eso es por cómo se calculan las integrales. Sí, profe, o sea, mientras se me fue la internet, aquí como estoy mirando, o sea, usted lo que hizo fue la integral interna de x y como es y, eso da 0. Y la otra es la derivada de Euler, pues Euler es Euler a la x. No, yo hice integración por partes. Sí, por eso, o sea, integró lo que es Euler a la x, o sea, la parte interna, y eso da 0, ¿no? Por la parte externa, que es Euler a la x. No lo entiendo. Pues más o menos lo que yo estoy viendo ahí es eso. No, es que esta integral hice por tabla. Pero se podría desarrollar de la forma como yo digo, porque si ahí toca derivar, ¿no? Ah, claro, obviamente, o sea, lo que estoy haciendo ahí en realidad es tomar a u como x más 1 y a db lo tomo como dbs a la x de x. Entonces de u le da de x y db y b le da e a la x.
y b le da e Pero a ahí la entonces x ¿cómo varía? Ahí como le sale el menos. por el de la fórmula. Pues de que es integral de b de u igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Sí le hice bien? Sí, ya. Pero bueno, ¿cómo sale ese menos haciendo la integral aquí por tablas? Sí, ¿Listo? pero por tabla es mucho más fácil. Entonces, lo mismo, ¿no? Pues va a lo mismo, pero hagámosla. Signo. No, pero ¿para qué, profe? Ya se sabe cómo es. ¿La hago o no la hago? No, pero para ellos que llegaron tarde y que se le fue la luz y no vieron qué hice. Bueno, sí, Ya sí, como toda la la tercera vez que se va acá a Pamplona. Sí, hágala, profe. Más. toda Derivada. la razón. Entonces yo derivo todo lo que se vaya para cero. Entonces le queda y más 1. Integral e a la x. Mire, A la este es Y. un trucazo. Esto es un A trucazo. la Y, a la Y, a la Y, a la Y, profe, a la Y. A la y porque no da 0, man. No, mentira, da e a la x, pero. Entonces, derivada. 1. Integral e a la y. Signo positivo. Derivada 0. Integral e a la y. O sea, ¿yo qué hago aquí? Mire, en este primer renglón lo que hago es escribir las funciones tal cual como están y le pongo un signo más. En la segunda columna lo que hago es poner un signo menos, derivo la columna de derivar e integro en la columna de integrar. ¿Sí? Entonces, la derivada de y más 1 pues me da 1 y la integral de e a la y es e a la y. ¿Sí? Luego, cambio el signo, entonces cuando cambio el signo me va a quedar más, la derivada de 1 es 0 y la integral me da e a la y. Cuando yo tenga este 0 aquí, lo que yo hago para calcular la integral es multiplicar x, y más 1 y a la y. Voy a cambiar un poco el color para que vean lo que... ¿sí? Entonces, x, y más 1, e a la y, y luego aquí tomo menos 1 por e a la y. Entonces la integral, ¿cómo me queda? Pues la integral me queda, esta integral pues me va a dar e a la y por y más 1, e a la y por y más 1 menos e a la y más más ahora, h de x, ahora es una Sí. función, Bueno, h de x más k. más k. Y eso que está aquí es f de x, y. ¿Listo? Y eso es igual a y por Euler, por Euler a la y. Exactamente. Entonces, eso que está aquí es e a la y por y. Más h de x más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto... Uy, puse mucha luz. Yo no sé, pero Y ya, yo no puedo Eso trabajar así con es. esa luz. Yo no sé ustedes, pero yo no. Entonces, esto le va a quedar, o sea, fxy es igual a fxy. ¿Sí? Entonces, si fxy es igual a fxy, pues entonces esto me va a quedar x e a la x más g de y es igual a y e a la y más h de x más la constante. ¿Sí? Eso implica que g de y es igual. O sea, estas dos cosas son iguales salvo que h de x es x e a la x y que y e a la y es g de y. ¿Sí? Voy a poner aquí que eso no se entiende, que escribí ahí g de y. ¿Sí, me entienden o no? Como quien dice ahí, hace una especie de ecuación diferencial ahora. No, una igualación. Simplemente estoy haciendo una igualación. O sea, igualo quién es f de x y quién es f de Como x. estaba diciendo que h de x es igual a, o sea, señaló x a la x, Euler a la x. Entonces pensé que iba a separar los términos. No es necesario porque g de y le da y por e a la y h de x le da x por e a la x. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Eso implica que f
Venga, X, y la Y, constante, más la constante, ¿no? pero es que solo estoy haciendo la igualación. Ah, Entonces, listo, listo, listo. x e a la x más y e a la y más la constante de integración, y esta es la función potencial que yo estoy buscando. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. No, profe, ¿puede repetir? ¿Desde dónde? Profe, o sea, porque puso que G de Y era igual a Y de E a la Y. ¿Qué hizo cuando la K y la K se van? Pero H de X y... No, no, la K no se va. La K nunca se va. Entonces, Pero para que ¿cómo no me confunda, para que no se me puede ir? confunda, póngale aquí K1 y póngale aquí K2. Ah, ok. Lo que pasa es que lo recojo dentro de una sola constante. Entonces esto sería K1, esto sería K2, entonces después lo recojo sobre una constante. Que son constantes, entonces usted las constantes las maneja como se le dé la gana. Así de fácil. ¿Listo? ¿Me entendieron la idea de lo que hice o no? Sí, señor. ¿Seguro? Segurito. Bueno. Vamos a hacer el criterio de tres variables. Pero entonces, si me entendieron dos variables, me entienden tres. ¿Listo? Bueno. Vámonos para el siguiente criterio. Entonces, listo. Aquí tienen, si me entendieron allá aquí también tengo un ejemplo de cómo se calcula esa función potencial, que lo pueden leer. ¿Listo? Ahora, para poder verificar cuando un campo es conservativo, en el espacio, yo necesito tener la definición de divergencia y rotacional. ¿Sí? La divergencia simplemente va a ser calcular las derivadas parciales o sea, es como calcular el gradiente de esto, más o menos, en algún sentido, pero si usted suma los componentes. ¿Listo? O sea, de m de x, de n de y, de p de z, y suma eso. O sea, la divergencia siempre da un número. ¿Claro eso? Bueno, no, en realidad. Bueno, da un número real, pues. O sea, da algo en R. O sea, mejor dicho, es una función de R3 en R. ¿Sí? A eso me refiero. Sí, ya, porque aquí la derivada le puede quedar en términos de x y y, ¿sí? Pero entonces, de todas maneras, eso le va a dar un número cuando usted lo reemplace. ¿Me entienden la idea? Pensé que alguien había escrito en el chat. ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, entonces ejemplo. Calcule la divergencia de f de xy igual a, no sé, 2x más 3y aquí en y aquí en j. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda de f? Bueno, entonces acuérdese que m es igual a 2x pero bueno, la divergencia también se puede calcular para R2, pero entonces pues estamos en R3, ¿no? Entonces 5z en K. Listo, entonces m, ¿quién es? M es 2x, n es 3y y p es 5z. Entonces, la derivada de m respecto a x, ¿cuánto le da? Pues 2. La derivada de n respecto a x, respecto a y, le da 3. Y la derivada de p respecto a z le da 5. Entonces, ¿cuál es la divergencia? La divergencia de f pues es igual a sumar
Sería 10, ¿no? ¿Cómo? Sería 10. 10. Eso, entonces la divergencia siempre da un número. ¿Listo? O sea, puede que le dé aquí una función en términos de x, y, z, ¿sí? Pero de todas maneras, cuando usted lo reemplaza, eso le da un número. ¿Sí me entienden la idea? ¿Sí me entienden la idea? Bueno, Sí, profe. listo. Y ahora hay otra cosa que se llama el rotacional. Esto tiene una aplicación en físicas importantísimas, pero entonces por el momento solo lo vamos a usar para que nos diga si un campo es conservativo o no. ¿Y usted cómo calcula el rotacional? Pues usted el rotacional lo calcula como el producto cruz entre F y un gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene aquí I, JK, no mentira, es al revés. Es gradiente cruz F. Entonces, esto le da un vector, entonces usted aquí pone derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z, y aquí pone M, N y P, y calcula este determinante. ¿Cómo le queda ese determinante? Pues de la misma forma en que usted calcula determinante, lo puede hacer por Sarrus, pero voy a hacerlo por menores para que se vea de dónde sale la fórmula. Entonces le queda I, que multiplica el determinante de ¿quién? De la derivada respecto a Y, la derivada respecto a Y, aquí queda la derivada respecto a Z, aquí queda M y aquí queda N, perdón, aquí queda N y aquí queda P. Sí, entonces, menos J, que multiplica al determinante de la derivada respecto a X, la derivada respecto a Z, aquí le queda M, aquí le queda P, más K, que multiplica el determinante respecto a X, el determinante respecto a y aquí pone M, aquí pone N. ¿Listo? Calcula este determinante, y este determinante ¿qué le da? Este determinante le da de P de Y, o sea, multiplica esto, menos de N de Z, menos J, que multiplica al determinante este, entonces eso es de P de X, menos de M de Z, más K, que multiplica a el determinante, más K, que multiplica a de N de X, menos de M de Y. Listo, esto que está aquí es el rotacional de F. ¿Claro hasta ahí o no? ¿Me entienden la idea? ¿O se perdió la llamada? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí, señor, sí entendí. Bueno, entendí al menos. ¿Listo? Entonces, bueno. Uno dice el teorema. Obviamente, allá está bien escrito, ¿no? O sea, asumiendo que las derivadas parciales existen, son continuas en un abierto del espacio, o sea, en una esfera, y entonces uno dice que el campo es conservativo si solo si el rotacional de F es igual a 0. Sí, o sea, teorema. F es conservativo si solo si rotacional de F es el vector 0. ¿Qué quiere decir que el rotacional de F sea el vector 0? Quiere decir que este vector que está aquí es 0. Y para que este vector sea 0 es porque es 0 componente a componente. ¿Sí? Y para que este vector sea 0 componente a componente, pues usted tiene que igualar esto. Entonces, F es conservativo si solo si usted tiene que de P de Y es igual a de N de Z, que de P de X es igual a de M
de z y que dn de x es igual a dm de y. O sea, teniendo estas igualdades, yo digo que el campo es conservativo. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? O sea que los tres tienen que ser iguales para ser conservativo. Sí. No. O sea, parte a parte. O sea, por ejemplo, esta le puede dar 2, la igualdad, y esta le puede dar 1. Pero si cumple la igualdad parcialmente, es conservativo. ¿Sí me entiende, Guerrero? O sea, en uno tiene que dar 2, pero a los dos lados. Y al otro puede dar 1, pero a los dos lados, y así, ¿o qué? Eso, o sea, que sea igual parte por parte. Mejor dicho, que de P sea igual, de P de Y sea igual a de N de Z. Pero no tiene que ser igual de P de Y a de P de X. ¿Sí me entiende? Sí. Listo. Ejemplo. Aquí no sé qué ejemplo poner. Vamos uno fácil, no sé, x cuadrado más y más y cuadrado más x en j más z cuadrado en k. Miremos si esto es conservativo. ¿Listo? Que creo que no. No, esto no es conservativo. De pronto sería conservativo. Bueno, esto no es conservativo, ¿sí? Entonces diga que este es su f de x, y, z. Entonces, para ver si es conservativo, entonces usted empieza a hacer todas estas derivadas, ¿no? De P de Y, ¿cuánto le da de P de Y? De P de Y, este es P, ¿no? Entonces, de P de Y le da 0. ¿Sí? Ahora, usted mira después de N de Z. De N de Z le da 0. ¿Por qué? Ah, sí, Porque ahí no hay ninguna. No hay ninguna Z. Sí. Listo. Ahora es de P de X. De Le da P de 0. X le da 0. Y de M de Z Le da 0. le da 0. Va bien. Y ahora la última es de N de X. De N de X le da 1. Porque este ¿Por es qué? N. Porque este es N. Pero, sí, ahí tiene una X, sí, eso le da 1. Y de M. Le da 1. De M de Y también da 1. Sí. Oye, lo hice sin Entonces, pensar. Lo hice sin pensar, Sí. sinceramente. Sí es conservativo, entonces. Entonces, F es conservativo. Y eso le resuelve la duda a Guerrero, ¿no? O sea, mire, las derivadas parciales algunas daban todas 0, pero otra dio 1. Pero de todas maneras el campo fue conservativo. ¿Sí me entienden? Sí. Bueno. Entonces, ahora, cuénteme, ¿pregunta? Ahora, si es conservativo, entonces si es conservativo cumple que f es igual al gradiente de una f dada. ¿Sí? Y acuérdense que eso lo llamamos la función potencial. ¿Sí? O sea, esta lo llamamos función potencial. Y entonces, ay, es 19. Me acordé de algo. Entonces, f igual a gradiente de f es una función potencial. Y cuando usted tiene una función potencial, entonces hay que calcularla, ¿sí? Entonces, ojo cómo se calcularía esa función potencial aquí. Yo sé que f de x, y, z es igual a f de x, y, z es igual a ¿qué? Como es conservativo, o bueno, al revés. F mayúscula, no hubiera borrado todo.
f mayúscula de x, y, z es igual a df de x en y más df de y en j más df de z en k. ¿Sí? ¿Esto qué implica? O bueno, esto es igual a que esto implica que df de x es igual a m, df de y es igual a n y df de z es igual a p. Entonces, para yo ver cómo queda, ¿cómo? Tiene que integrar ahora. Ahora hay que integrar. Entonces, f de x y z van a salir tres integrales. Entonces va a ser integral de m. ¿Quién es m? M es este que está aquí. Entonces es x cuadrado más y de x. ¿Sí? Voy a hacer algo. Voy a hacerlas aquí en paralelo. Entonces yo también sé que f de x, y, z es igual a la integral de n. ¿Quién es n? N es y cuadrado más x. Y cuadrado más x de y. Y aquí f de x, y, z es igual a p. La integral de p, ¿no? Respecto a z. Entonces va a ser integral de z al cuadrado de z. ¿Listo? Ojo con lo que voy a hacer. Voy a calcular esas integrales. ¿Listo? ¿Cómo quedarían esas integrales? Respecto a x me quedaría x a la 3 sobre 3 más x por y más x por y más una función que no depende de x sino que depende de y y z. O sea, me va a quedar una g aquí que depende de y y z más la constante de integración. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Sí, igual que en la anterior, solo que ahora mete el z. Porque son tres variables. Sí. Ahora, esta integral. Entonces, esta integral, ¿cómo le queda? Respecto a y, ¿no? Entonces, esa integral le queda y a la 3 sobre 3, y a la 3 sobre 3 más x por y más una función que depende de x y z. Entonces va a ser esa función, entonces sería h de xz más una constante 2 de integración, y esto será igual, esta última integral pues será z a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Entonces la constante de integración es no sé, una s en términos de xy más una constante 3. ¿Me entienden la idea? Sí, señor, sí, señor. Listo. Igualo esta con esta. Bueno, voy a igualar esas dos. Si yo igualo esas dos, no obtengo nada. O sea, necesito ver quién es mi G en términos de YZ y necesito ver quién es mi H en términos de XZ. ¿Sí? Bueno, de pronto sí. O sea, ¿esto qué quedaría? F de XYZ. A ver, vamos a igualar. Entonces le quedaría X3 sobre 3 más XY más G en términos de YZ más K1, eso es igual a ¿qué? Eso es igual a esta otra ecuación. Entonces, eso es igual a y a la 3 sobre 3 más XY más H de XZ más K2. ¿Sí? Entonces, XY es igual a XY. No quiere decir que yo lo vaya a quitar de la función, ¿no? Lo que quiere decir es que G, la función G en términos de YZ es igual a y a la 3 sobre 3 y que la función H en términos de XZ es igual a
x a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y además, si yo igualo la segunda y la tercera, puede ser, o sea, yo igualo y a la 3 sobre 3 más x por y más h en términos de xz más k2, eso es igual a, debe ser igual a z a la 3 sobre 3 más s de xy más k a la 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta que está aquí es igual a esta función y x, y, esta función toda completa es la que es en términos de xy. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que s de x, y es y a la 3 sobre 3 más xy y z a la 3 sobre 3 es igual a h de xz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la función f de x, y, z es igual a x a la 3 sobre 3 más x por y más h en términos de xz, que sería z a la 3 sobre 3 más g en términos de yz, que ¿cuánto me dio? Me dio y a la 3 sobre 3, y creo que ya las tengo todas, ¿no? Sí, aquí están todas las funciones más una constante de integración. ¿Me entienden lo que acabo de hacer o no? O sea, estas son constantes, esta s de xy, esta h de xz y esta g de yz son constantes, son funciones, pero son funciones que dependen de las otras. ¿Sí? Profe, Cuénteme. ¿por qué z a la 3 sobre 3 es igual a h de xz? Porque es una función que debe quedar en términos de x y de z. Lo que pasa es que la función le quedó solo en términos de z, ¿sí? O sea, x es 0. Ok, ya. Profe, y para decir que O sea, H igual a las... Espera que está hablando. Hable. porque es que h de xz arriba le valía x al cubo sobre 3 y Ajá. h de xz abajo le vale z al cubo sobre 3. ¿Cómo llegó a esas igualdades? Porque las dos no deberían valer lo mismo. Tiene toda la razón, man. Tiene toda la razón. Eso quiere decir que hay un menos, yo metí un menos. Es que... Espera. Es una buena pregunta, man. Profe, cuando usted hace XY y XY, ahí no tiene que sumar, o sea, 2XY. Espera. ¿Uno cómo sabe si esto le quedó bien o no? Pues calculando el gradiente de esto, y el gradiente de esto le da lo mismo que la función original, ¿no? Sí, o sea, esa es la forma más fácil de verificar si eso quedó bien. Tengo que sí. A ver, entonces, ¿gradiente de quién? ¿Cómo fue que quedó? Quedó x a la 3 sobre 3, x a la 3 sobre 3 más y a la 3 sobre 3 más z a la 3 sobre 3.
más XY. más XY. XY y ya. El gradiente de eso me da la función de la cual yo arranqué. Sí, da tal cual. Da tal cual, vea, da x cuadrado más y, da x cuadrado más y, x cuadrado más y cuadrado más x y z cuadrado. O sea, ¿Cómo va la función, profe? ¿Me deja ver arriba, por favor? esta. X cuadrado más Y, pero A ver, creo que espere. No, yo ya creo saber cuál es el error. Creo que en Wolfram está mal. ¿Por qué? Creo. X a la 3 sobre 3. Lo que yo puse fue x a la 3 sobre 3, xy, z a la 3 sobre 3 y y a la 3 sobre 3. ¿Sí? Eso fue lo que puse. Está bien. No, ¿sabe qué fue lo que pasó? Y lo hice mal. Yo no debí hacer esto que puse aquí. O sea, Sí. yo no debía hacer esto. Esto no debía hacerlo. O sea, ya z a la 3 sobre 3 ya es z a la 3 sobre 3, ¿sí? Aquí para lo único que me servía esto era para determinar quién era S de XY. ¿Sí? Porque yo ya sabía quién era X de Z a la 3 sobre 3. ¿Sí me entiende? Para lo que está diciendo Emerson. Creo que Emerson fue el que dijo. Sí. Sí, o sea, yo no debía hacer eso. Ahí me equivoqué. O sea, lo que yo debo hacer es de la primera ecuación, o sea, si yo de la primera ecuación despejé el h y el g, ya listo. Ya solo me queda por determinar quién es el s. Y Sí, por eso, y entonces ahí solo iguala con z a la 3 sobre 3. Eso. Y ya. Yo tenía los dos primeros como determinantes, por decirlo así. Ajá. Eso es. Sí, a eso es a lo que me refería, porque estaba colocando que aquí abajo, por eso, que ese x a la y es igual a y a la 3, si ya lo había definido arriba. Sí. Tienes razón. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, señor. Bueno, ya sí se determina las funciones potenciales. Y ese es el tema. Nos rindió muchísimo. Pucha, le metí el O sea, acelerador. ya terminamos. Profe, usted está grabando la clase, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Con el OBS Studio. ¿Alguna duda? Pregunten ya porque después no pueden preguntar. No, señor, todo bien. Llegó a lo último que se hizo. ¿Qué pasó, Martín? ¿No entendió? No entendí. Mire, le voy a explicar con el ejemplo que está aquí. ¿Usted entendió el de 2? No, porque se fue la luz y no estuve en ese momento. Correcto, por igual. Por 3. Bueno, entonces, usted tiene una función, ¿sí? Para saber si es conservativa, o sea, si es un campo vectorial conservativo, usted lo que tiene que hacer es, cuando está en el plano, usted lo que tiene que hacer es, usted define como M lo que acompaña a I y define a N lo que acompaña a J. ¿Sí? Profe está compartiendo pantalla, yo no veo nada, no sé si soy yo o si... No sé si solamente me pasa a mí, si los otros sí ven. No, solo se ve el fondo negro. Se salió. Ya. Entonces, usted tiene, usted va a definir si un campo vectorial es conservativo, ¿sí? ¿Cómo hace? Usted define como M lo que acompaña al vector I y define como N lo que acompaña al vector J. ¿Claro está ahí?
Sí. Listo. Calcula entonces la derivada parcial de n respecto a x y la derivada parcial de n respecto a x le da lo mismo que la derivada parcial de m respecto a y. ¿Claro Ok. eso? Listo. Con eso usted determina si eso es conservativo. Entonces, si le da igual, hágale. Si no le da igual, listo, usted deja eso ahí porque ya no es conservativo. Entonces ya no sirve lo que vamos a hacer. Pero mire que la definición de campo conservativo le dice que existe una función diferenciable tal que f se puede ver como el gradiente de f minúscula, ¿sí? Existe la función f minúscula tal que pasa eso. Eso es por definición. Pero entonces, si usted ya demostró que un campo vectorial es conservativo, eso implica que usted podría en teoría encontrar la función f. ¿Sí me entiende? Sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se llama función potencial. Entonces, Ok. tome este campo. Tome ese campo. Entonces, ¿quién es m y quién es n? M sería 10x menos 7y y n sería 7x menos 2y. Menos 7x más 2y. A eso. Listo. Entonces, usted, si el campo f es igual al gradiente de f, eso quiere decir que las parciales deben ser iguales. O sea, la parcial de f respecto a x debe ser igual a m y la parcial de f respecto a y debe ser igual a n. ¿Sí o no? Ok. Listo. Sí. ¿Eso qué implica? Eso implica que si usted integra m respecto a x, usted va a obtener quién es f de xy. ¿Sí? Mm, Similarmente, si usted integra n respecto a y, entonces así va a obtener quién es f de xy. ujú. Pero ¿qué pasa? Cuando usted está integrando respecto a x una función de dos variables, le va a salir una constante en términos de y. Ok. Listo. Entonces, eso quiere decir, integra esta, la primera. Entonces, la primera pues le da esto que está aquí. Mm, Y integra la segunda y la segunda le da esto que está aquí. ¿Sí? ok. Pero entonces usted tiene que despejar quién es g de y y quién es h de x. Y pues eso ocurre pues cuando las dos son iguales. ¿Y cuando las dos son iguales? Pues las dos son iguales cuando usted hace la igualdad, ¿sí? Entonces, cuando hace la igualdad, usted tiene que menos 7 de xy es igual a menos 7 de xy. ¿Eso qué quiere decir? Que g de y es y cuadrado y que h de x es 5x cuadrado. ¿Sí? Ujú. Listo. Y ¿Y qué se entonces, hace con el menos 7y? Ujú. y eso implica que la función f de xy le da eso que está ahí. O sea, usted la Pero, suma. ay, el menos 7y, como vimos que era igual, se pone y ya. Se pone y ya. Y en el caso ahorita que teníamos las 3, es que no entendí al final cómo se logró poner el z a la 3 entre 3, fue lo que no entendí cómo Es se lo puso mismo, al o final. sea, es lo mismo, pero solo que como son tres ecuaciones hay que igualarlas por pares. ¿Sí? Ajá. Entonces, mire, aquí tengo eso, vea, aquí está escrito todo eso, ¿no? Entonces, estas tres integrales son iguales, pero para cada una, entonces, como aquí usted integró respecto a x y es una función de x, y, z, entonces le sale una constante en términos de y, z, ¿sí? Acá le sale en términos de hz, acá le sale en términos de x, y. ¿Sí me entiende? Ujú. Entonces, usted iguala por pares. Si iguala la primera y la segunda, usted ve que xy es igual a xy. Pero Sí. xz, entonces, para que estas dos cosas sean iguales, xz debe ser igual a g de yz y, no mentira, g de yz debe ser yz y hxz debe ser xz. ¿Sí me Ok. entiende? Y Sí. si usted iguala las otras dos ecuaciones, entonces usted ve que xy debe ser igual a b de xy. ¿Sí? Ujú. Y entonces, pues eso implica que la función f de xyz es igual a xy más yz más xz más c. O sea, usted suma el resto después de haber definido las funciones.
Sí, en ese caso está como más fácil ver, pero es que, por ejemplo, no entendí cómo pusimos el z cubo al 3. ¿Podría volver a poner ese ejercicio? Y ese S de XZ, ¿cómo va a ser? O sea, porque, por ejemplo, nosotros decimos que YZ es X a la 3 entre 3 y decimos que H de XZ es X a la 3 entre 3. Entonces sería la suma de esos dos y sería la suma del otro. Martín. ¿Y el otro cuál es? O sea, por eso usted tiene que iguala la primera y la segunda. Cuando iguala la Ok. primera y la segunda, eso le queda x a la 3 sobre 3, igual a y a la 3 sobre 3 y xy se van, ¿sí? Entonces el xy ya Sí. sabe que tiene que ponerlo. Ok, Y entonces le queda x a la 3 sobre 3 más xy más y a la 3 sobre 3 más la constante. ok, Listo. Pero ahora tiene que igualar la segunda y la tercera. ok, Entonces, la segunda y la tercera, ¿qué le da? Le da z a la 3 sobre 3, ese tiene que dejarlo, ese xy, entonces le queda y a la 3 sobre 3 más xy, ¿sí? Más h de xz. Y h de xz usted ya vio que era x a la 3 sobre 3. Entonces, cuando usted iguala todo eso, le queda x a la 3 sobre 3 más y a la 3 sobre 3 más z a la 3 sobre 3 más xy. ¿Ahora sí me entiende? O sea, pero el z a la 3 sobre 3 lo dejamos porque sí, o como no entiendo, es que no entiendo el z a la 3 a la 3, profe, eso es lo que no entiendo. O sea, es que el z a la 3 sobre 3 hace parte de la última ecuación, ¿sí? Y usted no lo Ok, puede pero, quitar. Entonces, como no lo puede quitar, usted lo deja ahí, ok, ¿sí? sí, ya. Y Está bien, gracias. entonces, eso es. Y esa sería la función potencial en tres variables. ¿Listo? Sí, ¿Todo bien gracias. hasta ahí? Bueno, yo creo que dejemos por ahí